Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy vamos a platicar un tema que es muy importante, que si lo abordamos y analizamos un poco y meditamos sobre él, nos va a ayudar con muchos aspectos de nuestra práctica del Dharma y es el concepto del bien y del mal. Primero que nada tenemos que comenzar a pensar de que nosotros fuimos criados dentro de un contexto específico y determinado, ¿no? Nuestra propia sociedad se basa en valores y una visión occidental, ¿no? Y obviamente esta visión occidental es influenciada por, en una de sus grandes partes, por una visión judeocristiana, ¿no? En donde en esta visión hay una evidente, sobre todo en el cristianismo, una evidente, podríamos decirlo, visión dual entre lo que es el bien y el mal, ¿no? Esta visión, a final de cuentas, lo que fue o como se es transmitida a nuestra sociedad es que existen estos dos términos, según esta visión, como muy sólidos o podríamos decirlo muy esenciales, ¿no? Hay cosas que esta visión respalda que son esencialmente buenas y esencialmente malas, ¿no? Esta visión dual ha moldeado muchas de las cosas en la forma en como nosotros observamos nuestra propia experiencia. Eh, Influidos un poco en relación a en esta dualidad, nosotros calificamos las cosas como buenas o malas, a final de cuentas, ¿no? Y esto es algo muy importante porque muchas veces cuando nosotros decidimos estar dentro de la práctica del Dharma, de cierta manera heredamos este tipo de visiones y esto no nos ayuda del todo a tomar ciertas sutilezas muy importantes que es para nuestra práctica, ¿no? Con esto quiero decir que nosotros como practicantes nos exige un análisis más profundo de esta visión para ver qué realmente hace un poco de relación con nuestra práctica y qué de plano no ayuda en absoluto esta visión, ¿vale? Entonces, como yo les decía, el partir el hecho en las cosas buenas y en las cosas malas, sí estamos hablando a final de cuentas de una dualidad, ¿no? La realidad se pretende de cierta manera concentrar en estos dos polos, ¿no? Pero cuando nosotros nos damos cuenta y nos acercamos con una práctica contemplativa, nos damos cuenta que el bien y el mal no dejan de ser más que una construcción. Es parte de algo que se construye a nivel social, se construye a nivel de sociedad, se construye a través de ciertas interpretaciones. Entonces no deja de ser más que una construcción. ¿Esto qué significa? Nosotros no observamos en la realidad última, por llamarlo así, que exista tangiblemente esta cuestión del bien y del mal, ¿no? Esto es importante porque muchas veces se quisiera entender que los caminos espirituales dependen de esta dicotomía, pero eso es totalmente falso. No se depende de esta dicotomía del bien y del mal. De hecho, si nosotros hacemos un análisis sobre cómo nos ha ido como humanidad el hecho que separemos las cosas de lo bueno a lo malo, pues no nos ha ido del todo bien. De hecho, nosotros nos podemos dar cuenta que las grandes guerras, e incluso las que se gestan desde los propios, en pro de las religiones, justamente las personas que hacían este tipo de guerras estaban convencidas en esta situación del bien y del mal, ¿no? Nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Esta dicotomía hace una separación justamente y nosotros sabemos que esta separación, a final de cuentas, es sinónimo, o bueno, más bien es síntoma de que no estamos realmente observando bien cómo suceden los fenómenos en la realidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros observamos que nos ha ido muy mal con esto y que de hecho esto de la guerra del bien y del mal, lo único que ha traído sufrimiento, nosotros podemos dar cuenta que también el hecho de que nosotros separemos las cosas tan
podríamos llamarlo burdamente, también eso nos trae sufrimiento para nosotros. Y nosotros sabemos que para la práctica del Dharma es muy importante el aspecto del sufrimiento, de la insatisfacción, ¿no? Entonces, en sí, esta visión dualista de la realidad entre el bien y el mal no ayudan del todo, sobre todo cuando se sostienen de maneras tan sólidas, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy críticos en relación de cómo nos han enseñado esta dualidad, ¿no? La pregunta aquí es si en el budismo existe de cierta manera también ciertos acercamientos duales con respecto a la realidad. Nosotros podemos decir que sí, efectivamente también en el budismo hay un planteamiento y sobre todo nosotros nos podemos dar que es una especie de, se utiliza de manera didáctica para que el practicante comience a entender o a adentrarse a tener una percepción más tangible de la realidad. Es un inicio, como podríamos decirlo, didáctico, por llamarlo así. Pero es muy importante analizar en la forma y cómo es que se plantea, en cierta manera, esta separación primaria para que el practicante entienda. Si nosotros lo analizamos en el budismo, lo que en el budismo se señala, más allá del bien y del mal, que es algo muy de Occidente, en el budismo hay una separación, por ejemplo, entre lo que podemos decir la ignorancia y la sabiduría, ¿no? O hay una separación entre el samsara y el nirvana. Y como les digo, es una cuestión didáctica de un inicio, ¿no? Para que nosotros entendamos en la situación en la que estamos inmersas, ¿no? Entonces, es importante que esta dualidad la entendamos desde esa postura. Estamos tratando de entender un poco el entorno. Ahora, esta dualidad, si ustedes se fijan, no es como se plantea a lo mejor en una visión occidental, desde que existe en la realidad algo esencialmente malo o algo esencialmente bueno. En esta división de cómo lo estamos haciendo en el budismo, parte más de algo que nosotros tenemos que ir a conocer. Es algo que conlleva a un proceso de conocimiento, ¿no? El hecho de que nosotros planteemos, por ejemplo, la ignorancia versus la sabiduría, eso plantea que tenemos que conocer nuestro entorno, tenemos que conocer la experiencia misma, como para poder separar de cierta manera la ignorancia de la sabiduría. Estamos hablando de un proceso cognitivo, a final de cuentas, ¿no? En comparación al otro, a la otra visión, que en cierta manera pareciera que están separados esencialmente desde inicios de toda la existencia, ¿no? Entonces, este cambio de paradigma de cómo nosotros, a través de un proceso, logramos podemos decirlo, este análisis de un inicio de distinguir una de la otra, es muy distinto al otro. Y esto nos lleva a otros planteamientos. Por eso, por ejemplo, en el budismo es muy importante el aspecto de la práctica. La práctica toma esencialmente importancia porque a través de la práctica justamente vamos a lograr separar o vamos a lograr diferenciar de cierta manera y no dar por hecho como otras visiones podríamos dar en cuenta, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto, ¿no? Eh, entonces, como yo les decía, sostener a veces esta dualidad entre lo bueno y lo malo, como nos han ido enseñando desde que somos pequeños y la sociedad misma así lo plantea. De hecho, si nosotros nos damos cuenta, todas las historias que nos platican, todos los dramas que observamos, siempre está en relación a esto bueno y el malo. Y de hecho es algo peligroso porque nosotros nos hemos dado cuenta que siempre esta situación se puede utilizar para cualquier cosa de separación. Por ejemplo, el sistema político. Muchos políticos utilizan esta disgregación de ellos son los corruptos, ellos son los malos, contra nosotros somos los buenos. Y hay que tener mucho cuidado porque al final de cuentas no deja de ser más que producto de la ignorancia. No deja de ser más de que no estamos
realmente inmersos en la observación misma de cómo es que sucede la realidad, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos cuidado con este tipo de visiones tan dualistas, porque lo podemos encontrar en todo, lo encontramos en política, encontramos en la economía, lo encontramos en la religión. Ustedes se pueden dar cuenta cuando personas son fanáticas religiosas, todo es en contexto dual, todo lo mantienen en esta situación. Siempre te ven a ti como el malo, ellos son los buenos, yo soy lo correcto, tú estás mal. Toda esa situación que pasas es parte del dualismo y el dualismo no trae más que sufrimiento, eso es lo que nos dice el Dharma del Buda. Entonces hay que tener mucho cuidado en relación a esto y tratar de que nuestra práctica, quitar este tipo de situaciones para realmente tener y palpar desde nuestra propia experiencia cómo realmente sucede la realidad, cómo realmente están sucediendo los fenómenos. Esto es algo muy importante porque al final de cuentas el budismo se trata justamente, como lo decía el Buda, que cuando le preguntaron, ¿tú qué es lo que enseñas? Y el Buda señalaba, yo lo que enseño es a señalar lo que es el sufrimiento y cómo superar el sufrimiento. Hay que tener en cuenta muchísimo esto cuando nosotros estamos practicando y cuando realmente nosotros estamos frente a este tipo de visiones. Es cierto que este tipo de visiones luego pueden ser muy románticas o muy bonitas, incluso lo podemos hasta bajar como muy poéticamente, pero realmente no hacen, no le hacen justicia a la complejidad que es la realidad. La realidad es son muchísimos factores interactuando entre sí y no podemos dar estas visiones que realmente en vez de tener el interés de que pues que entendamos o que tengamos un acercamiento primario a lo que es la realidad, realmente lo único que hacen es encasillar y disgregar. Y nosotros nos podemos dar cuenta que cuando disgregamos, cuando separamos estos conceptos, un concepto depende del otro. No puede haber bien si no hay mal. No puede haber alto si no hay algo bajo. No puede haber algo ancho si no hay algo delgado. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, simplemente son enfoques de algo que se está observando. No lo podemos considerar como algo tangible, sólido, esos términos, porque realmente se está dependiendo desde el punto de vista y la perspectiva en la que se está observando el fenómeno. Entonces es bien importante nosotros como practicantes del Dharma que esto lo tengamos constantemente activo, porque incluso a veces si fallamos, tropezamos eso, podemos utilizar el Dharma del Buda de forma dual y eso no ayuda absolutamente para nada en la práctica. Entonces es bien importante que nosotros nos comprometamos a ir puliendo este tipo de cosas en nuestras prácticas para realmente aprovechar de manera tangible todos los beneficios que trae el Dharma del Buda. Ahora, esto es muy importante y les hago una advertencia. Con esto no quiero decir que todo es lo mismo o que no existe como tal el bien y el mal o cosas que realmente dañan y cosas que ayudan, ¿no? En relación a esto. No, porque tampoco esta visión del budismo es una cuestión relativista y esto es muy importante. Tan no es relativista que por eso hay un señalamiento del dukkha, de la insatisfacción. Es latente esa insatisfacción en el ser humano, claro, porque si no hubiera sido real, como podemos decirlo, o no pudiera ser, no real, sino si no puede ser algo que pueda ser señalable, pues el Buda no lo hubiera enseñado, no se hubiera interesado en realidad en hacer todo esto para enseñar esto, ¿no? Pero sí es importante que entendamos que no estamos tratando de relativizar. Relativizar es decir, todo es lo mismo y prácticamente es el polo opuesto a la dualidad. El relativismo, al igual que el dualismo, a final de cuentas son síntomas de que no estamos acercándonos a observar la realidad tal y como es. Me gustaría que tú opinaras sobre este tema aquí abajo, con todo respeto, y cómo ves este tema.
¿Cómo ves estas construcciones que nos hemos hecho del bien y del mal y realmente ha traído beneficio para nosotros los seres humanos o realmente nos ha traído más insatisfacción y más sufrimiento? Coméntame aquí abajo. Yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que Buddha bless you.